empezamos con la introducción, una introducción a las ecuaciones diferenciales parciales. Hicimos la clasificación de las ecuaciones diferenciales parciales. Hablamos en particular de las ecuaciones parciales lineales de segundo orden o de segundo grado, como quieran llamarles, con coeficientes variables y constantes. Finalmente hablamos de la reducción a la forma canónica. Hasta ahí fue donde nosotros terminamos la clase pasada. ¿Qué vamos a ver hoy? Este orden me quedó invertido, lo mejoré porque más. O sea, vamos a ver separación de variables, que fue más o menos lo que les coloqué adicionalmente en las notas, que ya el domingo las tenían disponibles, que subí al Classroom. Con un caso de separación de variables, un caso muy simple para entender eso. Después vendrían las condiciones de frontera y finalmente vamos a hacer la solución, ¿cierto? Con métodos, con el método de separación de variable. Bien, entonces recuerdo que nosotros hablábamos de una ecuación de diferencial de segundo orden. Voy a empezar a adelantar, esto ya es de la clase anterior, pues esto es muy, llamamos que es en coordenadas, es una ecuación diferencial parcial porque tenemos funciones que dependen de más de una variable y tenemos derivadas parciales en la ecuación diferencial. Esa es la razón por lo cual uno define la ecuación diferencial. Y en general, esta forma que tengo acá, que ya lo habíamos hablado la clase pasada, esta es la forma general de una ecuación diferencial lineal parcial de segundo orden, donde los coeficientes A, B, C, D, E, F, G pueden ser constantes o funciones de X, Y. ¿Listo? Entonces, estos ejemplos los discutimos en la clase pasada para saber si era ese lineal, de segundo orden, bueno, los órdenes, esto los... Ah, muchas gracias por el que empezó a grabarse, me olvidó decirlo. Muchas gracias. Además, me disculpan, hay un problema, una fuga de agua en un apartamento de un vecino y ahí ya están dándole golpes con el cincel y todo eso. Si escuchan el ruido, no lo puedo evitar, es en la casa de un vecino. Bueno, entonces, nosotros estos ejemplos ya los resolvimos, ya lo hicimos, no vamos a hablar de eso. Si g de xy, entonces es igual a 0, o sea, al cual se iguala la ecuación diferencial general de segundo orden, o sea, esta g de acá es igual a 0, entonces uno simplemente dice que la ecuación diferencial es homogénea y si es una función, entonces es una ecuación diferencial o no homogénea. Bien, nosotros clasificamos entonces las ecuaciones diferenciales de acuerdo al valor de los coeficientes que tenemos ahí, dada la siguiente expresión, b cuadrado menos 4ac. Si esa expresión es igual a 0, decimos que la ecuación diferencial parcial es parabólica. Si esa ecuación es menor que 0, y decimos que es elíptica, y si es mayor que 0, es hiperbólica. La pregunta era, listo, esto solo vale para dos variables, en el sentido de llamarlas parabólicas, elípticas y hiperbólicas, sí, por lo que yo dije, porque esas son cónicas, que son figuras en 2D. Entonces, si no, habría que cambiarle el nombre, pero también uno podría evaluar, digamos, la condición, pero ya el nombre no sería exactamente el mismo. Bien, hicimos ejemplos de eso, no voy a entrar a repetir los ejemplos. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, nosotros vamos a llegar a un problema que va a ser la separación de variables en la ecuación diferencial. Pero tenemos un término que es un término cruzado en las derivadas parciales, que es el término que tiene b, las segundas derivadas con respecto a x y y. Entonces, si yo quiero hacer separación de variables, con este término cruzado aquí voy a tener problemas. La idea es que si yo puedo transformar mediante un cambio de coordenadas bien elegido la ecuación diferencial de tal manera que yo logre que este coeficiente sea 0, no esta derivada, sino el coeficiente sea 0, mi ecuación diferencial en ese sistema, ya con esa transformación de coordenadas dado,
no va a aparecer con el término cruzado y en principio podría hacer la separación de variables. Entonces de ahí viene la introducción del último tema sobre el que hablamos la clase pasada. Entonces, si yo puedo llevar mi ecuación diferencial parcial a una forma canónica, lo voy a lograr hacer. ¿Y qué es eso de la forma canónica? Entonces, todo está basado en las ecuaciones de las cónicas. Y así fue que, entonces, esta es la ecuación que estoy escribiendo acá, esta es la ecuación general de una cónica. Y entonces la idea es lo mismo, quiero eliminar el término cruzado donde está XY, que es el que tiene el coeficiente B, y la idea es hacer una rotación de coordenadas. De tal manera hicimos pues todo el carretazo y al final encontramos que si yo hago una transformación una rotación de coordenadas muy específica, entonces aquí que yo creo que ya corregí el error de la clase pasada, sí, yo creo que había puesto C menos I, y si no tendría un menos, yo logro hacer la siguiente, el ángulo que necesito rotar, la tangente de 2 veces el ángulo teta de la rotación debe ser igual al coeficiente B sobre A menos C. Entonces, para una rotación específica, yo logro que el coeficiente se haga 0. De tal manera que en ese sistema rotado, mi ecuación de las cónicas, entonces va a ser una ecuación, que es esta que aparece acá, no tiene el término cruzado. Eso es lo que uno llama la forma canónica. Bueno, sigamos ahí. Entonces, la idea es lo mismo, aplicarle lo mismo a la ecuación diferencial para eliminar nuestro término que tengo acá, ese término B, mediante una rotación y ya poder ir a la separación de variables, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, esto simplemente es el mismo truco que se hizo con la ecuación de las cónicas, haciendo la rotación, reescribiendo los términos, simplificando, para llegar a una forma de la ecuación diferencial donde no me aparece el término cruzado con el coeficiente B en este caso. Y entonces ya uno va a poder en principio discutir el tema de separar variables. Bueno, igual se pueden volver a hacer eso. Bien. Seguimos, entonces nosotros lo que hablamos es, bueno, entonces vamos a tener, la idea es trabajar con ecuaciones diferenciales parciales de segundo grado, de segundo orden, homogéneas. Es decir, que el G de XY sea 0. Después vamos a ver, cuando veamos la teoría de Sturm-Liouville, que si ese G de X, Y, se puede escribir como lambda a veces una función de lambda a veces la función, por ejemplo, Vx, U de X, o sea, la que yo la llamaba 1 en lo que estábamos allá. O sea, para algunos casos particulares de esto, o sea, que uno lo puede escribir así como un U1 de X, por ejemplo. Entonces, en ese caso podría tener una separación de variables sin que la ecuación no sea no homogénea, o que este mismo G de X sea una lambda U2 de Y. En ese caso, aunque no es homogénea la ecuación diferencial, pero sí tiene una forma muy particular, yo podría llegar a la separación de variables. Pero eso va a ser tema de lo de las ecuaciones, la solución de ecuaciones diferenciales por autofunciones, usando la teoría de Sturm-Liouville. Entonces, de eso no vamos a entrar a hablar en este momento. Entonces, simplemente vamos a considerar el caso en el cual la G de XY, que era la que estaba a este lado de la ecuación, la hemos hecho igual a 0. ¿Listo? Y como siempre, nosotros podemos a través de la forma canónica, entonces yo puedo también llevar esto así. Bien. Hay una forma de resolver esta ecuación diferencial de una manera particular, es reemplazando la ecuación. O sea, todas estas ecuaciones, ya cuando entremos a mirarlo, ya la solución particular se puede escribir de una forma general como U de XY C por E a la M más X más NY, donde ¿qué va a ser M y N para esa? Entonces yo lo que voy a hacer es reescribir mi ecuación diferencial con los coeficientes que originalmente tenía. Entonces, donde tengo la segunda derivada con respecto a X, coloco M cuadrado, donde tengo
la derivada cruzada, coloco mn, n, donde tengo la segunda derivada con respecto a y, coloco n cuadrado, y ya donde tengo las derivadas de primer orden para x, coloco m, y después coloco n, y después f, y resuelvo esta ecuación. Fíjense que donde esto ya van a ser unos coeficientes que voy a resolver. Entonces, resolviendo esta ecuación, yo podría escribir de una manera genérica la forma de la solución así. Pero no vamos a entrar en detalle en este momento en eso, vamos a lo que nos interesa. Entonces, vamos a la separación de variables, que es lo que esencialmente nosotros queremos hacer. Y esto fue esta parte yo se las coloqué el domingo en las notas que subí. Entonces, separar variables significa que mi función que yo tengo que determinar, que es una función de XY, la puedo escribir como un producto de funciones, una función en X, una U en X por una función en Y. Entonces, yo voy a usar eso para resolver la ecuación diferencial de segundo orden. Ojo, el método no tiene validez general. Ya vimos que vamos a empezar con ciertas restricciones. Lo primero que dijimos es que el g de XY sea cero, o sea, tiene que ser homogénea. Entonces, claro, y no va a ser, o sea, no siempre vamos a poder encontrar la solución. Por eso es un método, no hay un teorema, no hay nada. Es un método que bajo ciertas circunstancias va a ser posible resolver la ecuación diferencial. Y como ya dijimos, entonces es muy útil para resolver ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas. Bien, entonces la idea para entender el método es hacer un ejemplo con una ecuación diferencial relativamente sencilla y después lo generalizamos, que es lo que haremos hoy. Bien, entonces, que fue el ejemplo que yo les monté. Entonces, yo voy a tener la siguiente ecuación diferencial. La segunda derivada de u de xy con respecto a x menos la primera derivada de u de xy con respecto a y igual a 0. Es decir, quiero resolver esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Sí, porque A vale 1, B es 0, C es 0, D es 0, E vale menos 1, F vale 0 y obviamente G vale 0. O sea, uno escribe todas sus constantes ahí y simplemente lo escribe. Y entonces yo ahora voy a usar el hecho de que mi función U que tengo ahí la puedo escribir como una función separada en coordenadas X y coordenadas Y. Y reintroduzco esto nuevamente en la ecuación diferencial. Entonces, cuando yo coloco el u de xy igual a u1 de x por u2 de y en la ecuación diferencial, entonces la primera derivada que es con respecto a x, la u2 sale porque es constante y me quedaría entonces la segunda derivada ya total con respecto a x. Menos en la primera derivada con respecto a y, entonces ahí el u1 de x sale porque es constante y quedaría la derivada total con respecto a y. Es decir, mi ecuación diferencial simplemente queda transformada en esta ecuación diferencial. Y fíjense que yo voy a poder separar, dejar en un lado todos los términos que tienen x y todos los términos que tienen y. Para hacer eso simplemente voy a multiplicar, dividir pues por u de xy, que es u1 de x por u2 de y, toda la ecuación diferencial. Entonces, cuando hago eso, al dividir por u1 de x por u2 de y, este u2 de y se cancela con el de abajo y me queda simplemente u1 de x. Entonces, fíjense que este término ya es un término que solamente tiene x. El que tendría aquí con menos, entonces me va a cancelar el u1 de x, se va a cancelar con el de arriba y me quedaría dividiendo un u2 de x, pues tiene un menos, lo voy a pasar al otro lado y me queda esta ecuación. Entonces esto es muy simple. Entonces, si usted se fija, el lado izquierdo de la ecuación queda con dependencias de la variable x y el lado derecho dependencia de la variable y. Y tengo dos cosas que son iguales y que dependen de dos variables distintas. La única manera que eso es posible es que esas dos ecuaciones, o sea, que esta igualdad se dé cuando esto sea eso, cada una mutuamente sea igual a una constante. Si eso no es cierto,
Si eso no se puede dar, entonces eso no se va a cumplir. Entonces lo que uno dice, esta igualdad se va a dar siempre y cuando eso significa que esto es una constante y el otro lado es una constante. Y eso es lo que vamos a usar. Entonces, simplemente vamos a reescribir la ecuación diferencial ya pensando en ese cuento de la constante. Vamos a cambiarle el colorcito a ver si me deja. Otro colorcito que no sea el amarillo. Un rojito. Listo. Bien, entonces, aquí tenemos, esta sería la parte en X igual a una constante que voy a llamar alfa cuadrado y la parte en Y igual a una constante, a esta misma constante alfa cuadrado. Entonces, si ustedes ya han resuelto ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces fíjense, ¿qué hice? Qué pena, lo interrumpo. Sí. Te pregunto, ahí en esa segunda parte que es 1 sobre U2Y, la derivada no sería en términos de U2Y, porque no entiendo La la segunda, sí, diferencia. claro, tenés toda la razón. Se me chispoteó. Sí, Gracias, muchas profe. gracias, Natalia. Sí, lo escribe mal. Sí, póngame ese tipo de errorcito a mí me pasa muy a menudo porque yo soy muy elevado y uno, como esto yo lo voy escribiendo así tan, pues como si estuviera en el tablero, solamente que como les he dicho, lo escribo antes es para poder explicar un poco más rápido. Entonces ya lo voy a corregir. Tienes toda la razón, ahí me equivoqué. Entonces, este aquí quedaría U2 de Y. Correcto, gracias. Bien. Entonces, fíjense que ya esto es resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, esta es una ecuación de segundo orden, la forma de la solución, ustedes ya, como dije, ya están familiarizados con ese tipo de cosas, entonces no voy a entrar en el detalle. La forma de esa solución sería U1 proporcional, o sea, va a haber unas constantes a la más o menos alfa x. Y esta otra, fíjense que esta era segunda derivada, esta que es con primera derivada me queda U2 de Y proporcional a alfa cuadrado de Y. Aquí hay una diferencia porque aquí solamente estamos con un signo. Donde en este momento alfa es una constante. Lo vamos a discutir, hay que pensar después si alfa es una constante real o imaginaria y hay que discutir las cosas. Entonces, pero lo dejamos para dentro de un momento. Entonces, la solución general de esta ecuación diferencial, como era proporcional, hay que colocar las constantes, entonces yo simplemente la propongo. Entonces, U de X, Y es el producto de la solución en la variable X por la solución en la variable Y. Eso no tiene ningún problema. Estamos escribiendo esto. Entonces, como aquí tengo una más alfa x y un menos alfa x, entonces necesito dos constantes, una para esta, y aquí solo tengo una a de alfa 2 cuadrado para y, entonces queda de esa manera. Y alfa 2, que ya la definimos allá cuando estábamos con la ecuación diferencial, la vamos a llamar como la constante de separación de la ecuación diferencial. Entonces, aquí vienen las discusiones. Hay que empezar a pensar, y esto siempre hay que hacerlo para todas las ecuaciones diferenciales que uno. ¿Qué pasa si alfa es real? Entonces, si alfa es real, positivo o negativo, la parte X es real. O sea, si esto, aquí vamos a tener que toda esta parte, si alfa es real, esta exponencial va a ser una exponencial real. Va a ser positivo, o sea, creciente o decreciente, dependiendo del signo, pero es una exponencial real. Entonces, a eso me lleva esa conclusión. Listo. ¿Y qué pasa si alfa es imaginario? Es decir, yo digo, mi alfa lo voy a escribir al ser imaginario, lo voy a escribir como un alfa igual a I beta, donde beta va a ser real. Y entonces, ¿cuál es la conclusión que yo tengo? Tengo que escribir esto, o sea, alfa cuadrado, al ser esto imaginario, entonces voy a tener que alfa cuadrado va a ser igual a menos beta cuadrado, que beta ya es un real. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense que me cambia la forma como estoy escribiendo la constante de separación.
Cuando yo escribo mi constante de separación aquí, aquí tengo alfa cuadrado, aquí tengo alfa cuadrado como positivos, al hacer este reemplazo por beta cuadrado, considerando que alfa fuera imaginario, entonces la ecuación diferencial la tengo que igualar ahora. Esta sería la parte en X, miren, entonces queda igualada a menos beta cuadrado. Y la parte en Y, entonces me va a quedar igualada a menos beta cuadrado. Y ojo que cuando ya escribo esta ecuación, ya me da una ecuación armónica, es decir, las soluciones ya son exponenciales imaginarios, o sea, con combinaciones de senos y cosenos, si lo quiere hacer, entonces 1 de X va a ser proporcional a más o menos y beta X. Y como aquí ya no tengo de entrada quedó menos beta cuadrado porque esto me dio así, simplemente me va a quedar un exponencial real en Y, pero decreciente. Entonces, esa sería la solución. Eso es, entonces, ahora, otra solución posible que uno podría tener. Entonces, o sea, nosotros ya habíamos encontrado, entonces la primera solución era que alfa fuera real y tendríamos esta solución de acá, que escribimos acá, y esta otra, pensando que alfa fuera imaginario y estamos pidiendo que beta sea mayor que 0, tendríamos esta otra solución. Y también existiría una tercera posible solución. ¿Qué pasa si, como yo dije, voy a igualar la ecuación diferencial a una constante aquí, una constante, pero esa constante puede ser 0? A mí no me lo han prohibido. O sea, 0 es una constante. Es un caso muy simple, pero eso es una de las posibilidades. Entonces yo tengo que analizar todas las posibilidades. Entonces la tercera posibilidad que nos queda es que esa constante alfa sea igual a 0, eso implica que el beta sea igual a 0, y entonces las ecuaciones diferenciales en X y en Y me van a quedar igualadas a 0, serían estas dos que tenemos acá, y la solución obviamente va a ser, aquí va a ser, si esta derivada es igual a 0, por paso el U2 a multiplicar allá, entonces da 0, entonces la primera derivada de U2 con respecto a Y0 es porque la función es constante con respecto a Y, entonces una constante, mírela acá, entonces ya tendríamos, entonces, o sea, uno va a tener que es una constante y en X me va a dar la ecuación de una línea recta, entonces vamos a tener una línea recta multiplicada por otra constante, entonces esa constante de la parte en Y va a multiplicar, o sea, a la constante que obtuvimos en la línea recta de la parte en X, y entonces simplemente de una vez colocamos la forma de una línea recta, o sea, no separamos eso por pedacitos. Claro que si a usted le gusta hacer todo por pasitos, lo puede ir haciendo y al final redefinir las constantes. Entonces, la tercera solución posible, que es cuando el alfa o el beta se hace 0, es una solución lineal. Entonces, ¿cuál es la solución general, completa de esa ecuación? Es la combinación lineal de las posibles soluciones que encontramos. Entonces, nosotros tenemos que proponer eso. Entonces, las posibles soluciones son 3. Entonces, teníamos la primera, que era cuando alfa era real, la segunda, cuando alfa era imaginario y la representábamos como I beta, y la tercera cuando alfa es igual a 0. O sea que esta es mi solución general. Ojo, pero esa no es la solución general completa. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que alfa es una constante, puede ser cualquier constante. Es decir, puede tomar, en este momento no tenemos ninguna restricción, puede tomar valores continuos, en este caso, para alfa iría desde menos infinito hasta infinito. Acuérdense que nosotros condicionamos el beta por aquí, véalo aquí, está condicionado. Entonces, y beta puede ir desde 0 hasta infinito. Entonces tenemos esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en realidad la solución general y estas dos coeficientes, alfa y beta, que son parámetros, o sea, son parámetros constantes, pero pueden ir cambiando. Entonces, mi solución general tiene que ser, tengo que cobrar todos los posibles valores que yo pueda tener del alfa o el beta.
es decir, y como son continuos, como los estamos definiendo acá, entonces tenemos que integrar. O sea, tenemos que acuerden que la solución general es la suma de todas las posibles soluciones que yo tengo. Entonces, como tengo para un valor de alfa o para un valor, tengo una, entonces otra vez lo mismo de arriba, pero para unos valores individuales, y como eso es un continuo, termina siendo una integral, para no ir muy largo. Entonces, la solución general tiene esta forma. Aquí escrito de esta manera, aquí separamos el valor de alfa positivo o negativo, entonces ahí podemos, como ya consideramos el valor negativo aquí, entonces por eso cambiamos el límite. Esto sería para la solución general para la parte en alfa, porque tenemos una para la parte en alfa y tenemos la solución para la parte en beta, o sea, cómo escribimos las integrales, mírela ahí, o sea, una integral para alfa, una integral para beta, considerando pues el caso imaginario. Entonces, finalmente, y esto y con esto tienen que tener mucho cuidado cuando estemos en un... Si a mí me piden la solución general completa de una ecuación diferencial, es escribir todo esto. O sea, es esto. Esta es la ecuación general completa. Si usted lo deja en el camino, es decir, usted llega y dice, profe, es que yo ya sé esto a esto. Ahí lo dejó, pero en el camino. O sea, esa es una solución general, pero no está considerando todos los posibles valores de los parámetros alfa y beta. Entonces tiene que irse a todo eso. Entonces mire que termina siendo la combinación lineal de todos los posibles valores con alfa, que ya la teníamos allá, la que teníamos para las soluciones para beta, con todos sus posibles valores, y bueno, para el caso el caso trivial, alfa igual a 0, ese solo es un valor, o sea que en la línea eso solo es 1, entonces simplemente se agrega. Entonces, esta es la solución general. ¿Qué va a pasar? Ese es el método de separación de variables para una ecuación muy simple, que fue hasta aquí les puse en las notas. ¿Qué es lo que sigue y lo que vamos a hacer el resto de la clase de hoy? Entonces, vamos a extender el concepto, vamos a generalizarlo. Después tenemos que hablar de las condiciones de frontera y las condiciones iniciales para la ecuación diferencial. Y con eso terminaríamos la teoría. O sea, generalizando, hablando de las posibles condiciones de frontera, y finalmente vamos a hacer un ejemplo distinto a esto para establecer las cosas. Entonces, esa es la idea del resto de la clase, y con eso terminaríamos hoy, quedándonos la clase del jueves entonces para hacer otro ejemplo y tener preguntas y respuestas para que ustedes ya el próximo lunes con los talleres ya puedan tener el parcial más o menos preparado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar, o sea, lo que yo hice en esta cosa fue hacer la separación de variables con una ecuación diferencial particular para mostrar cómo sería el método, pero la idea es extender la teoría, pero lo vamos a hacer para coordenadas cartesianas. ¿Y por qué lo vamos a hacer para coordenadas cartesianas? ¿Por qué no lo vamos a hacer para el otro tipo de coordenadas? Muy simple, porque después vamos a repetir eso para cilíndricas, que sería cuando aparezcan las funciones de Bessel, esféricas para cuando aparezcan los polinomios de Legendre. Entonces, todo eso se puede ir haciendo, pero lo vamos a hacer explícitamente en cada uno de los casos. Entonces, vamos a empezar con el caso más simple en esta primera parte, que es el de coordenadas cartesianas, y listo. Y después, en los subsiguientes del curso, haremos la separación de variables en otros sistemas coordenados. Esa es la idea. Bien, entonces volvamos a nuestra ecuación diferencial general de segundo orden homogénea. Entonces, ojo, como el método es para las homogéneas, entonces a mí lo único que me queda va a tener que ponerle un poquito más amarillito porque está muy eso. Entonces, esto es para la ecuación homogénea. Listo, el g de xy igual a 0. ¿Qué vamos a decir? Entonces, bueno, ya aquí, esto es para que se acostumbren a cómo uno llama las cosas. Yo antes llamé las dos funciones en que separo la u de xy, u1 de x y u2 de y. Ahora las llamo x mayúscula de x, y mayúscula de y, o sea, simplemente las funciones en que las pueda separar. Es simplemente para que estar cambiando un poquito la notación y para que no se acostumbren a una sola notación. Listo. Entonces, el método es lo mismo.
O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que meter la solución de u de x, y, escrita en su separación de variables, meterla a la ecuación diferencial general que tenemos arriba, y entonces aquí tendríamos segundas derivadas con respecto a x, entonces sobre lo que va a quedar derivado simplemente va a ser la función en x, y va a salir como constante la función en y. En el término cruzado, entonces, ojo, porque en general quedaría una derivada en x y una derivada en y, la constante, y voy a dividir por la función u de x, y en su separación, es decir, por x y y. Listo, de manera completamente análoga para las segundas derivadas en y, aquí aparece lo mismo que para la primera derivada en x, la primera derivada en y. Finalmente aquí tendríamos la función u de xy, pero u de xy con xy, entonces esta, sí, con la f simplemente se cancelan, entonces la f me va a quedar sola. Bien, entonces aquí es donde empiezan las consideraciones. Hasta aquí yo hice la técnica, pero ¿puedo hacer la separación de variable? Esa es la pregunta del millón. ¿Se puede hacer esa separación de variable? Entonces, depende, como la canción de Jarabe de Palo. Listo, depende. Y que el vocalista murió ahora en mayo, ¿cierto? Entonces, depende de qué, de los coeficientes en particular. Va a depender, fíjense que aquí en el coeficiente f me quedó solo. Entonces, si f es constante, listo, no hay problema. ¿Alguna pregunta? Si f es constante, no hay problema. Eso es una constante que puede ir para cualquier lado y puedo hacer la separación. La otra opción sería que f sea función solo de x, también podría hacerlo porque se lo coloco a la parte que está en x, o que f sea función de y. Pero si f es una función de x y de y, o sea, esto que aparece aquí, este coeficiente aquí, no es un coeficiente constante y es función de las dos variables, paila, se tiró la separación de las variables. No lo puedo hacer. Por eso, como dije al principio, esto termina siendo un método que se puede aplicar en algunas circunstancias y otras no. Bien, entonces, colocando la condición sobre la f, yo ya digo, listo. Si f me cumple esto, lo puedo hacer. Segundo, lo que tengo que hacer es este término cruzado tiene que desaparecer, porque si aparece así como está, también paila. Pero este término cruzado yo lo puedo hacer desaparecer si me apareció explícitamente en la ecuación diferencial. Entonces yo, ¿qué hago? Hago una rotación de coordenadas muy específica y llevo mi ecuación diferencial a la forma canónica, de tal manera que en el sistema rotado el B se hace sí. Entonces, si no me lo di, si me apareció explícitamente ahí, roto de acuerdo a la transformación canónica que vimos, de tal manera que lo anule. Y entonces lo logro hacer. O sea, esto en principio se puede hacer. Entonces, entonces, como esto en principio se puede hacer, uno nunca habla mucho de eso y entonces tiene que fijarse inicialmente es qué pasa con las F. Bien, supongamos que entonces ya lo logramos, esa es la condición, y entonces ahora yo escribo, sigo con la ecuación diferencial, ya se agotaron los términos, miren, entonces aquí junto todos los términos en x, aquí tendríamos el término en xy, pero yo ya dije que este era 0, o sea que esto se va a anular, y me queda, entonces este término no va, me quedaría este término en y, este otro término en y, y aquí va a depender si f es 0 o si f es una f de x o una f de y, a qué lado se lo asigno. Entonces supongamos, por facilidad, pues como para entrar en esta descripción, que tenemos un f de x y igual a f de x solamente, para asignárselo a la parte en x. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo inicial. Vamos a escribir toda la ecuación diferencial que me aparece separada en términos de las x, así. Entonces sería, eso me quedaría a, es un coeficiente que puede depender de la variable x, puede ser constante también. La segunda derivada con respecto a x, ya estas derivadas son totales, sobre la función x más
d de x, que sería el coeficiente para la primera derivada con respecto a x, sobre x, más f de x, que dijimos vamos a considerar lo que sea el caso, y este caso. Y entonces vamos a escribir que esto va a ser igual a una constante que vamos a, más o menos una constante que va a ser alfa cuadrado. Entonces aquí ya vamos a poner una cosa para avanzar un poco más rápido. Vamos a decir que alfa cuadrado va a ser real. O sea, siempre hay que igualarlo a la constante, entonces vamos a escribirlo así. Entonces la otra, simplemente la ecuación en y vamos a decir, y esta es parte de la otra forma de hacerlo, o sea, se puede hacer como hicimos por separado, en este caso, decir alfa cuadrado primero, pensar que era real, después que alfa era igual a un imaginario y beta, y bueno, y hacerlo así, o también empezar a escribir de manera genérica, así como estamos haciendo aquí. O sea, es otra forma de hacerlo. Entonces, es como para que ustedes vayan escogiendo el camino para eso. Entonces, vamos a definir la igualdad en las ecuaciones diferenciales de la constante. Entonces, ahora, acuérdese que esta está en el lado, o sea, la tengo aquí, cuando pasa al otro lado, va a pasar con signo menos cuando hago la igualdad. Entonces, el signo, cuando yo igualo con el alfa, me va a invertir el signo en el alfa. Pero es exactamente la igualdad que hicimos anteriormente. Entonces, aquí tendríamos menos más alfa cuadrado. ¿Por qué? Porque les dije, aquí tenemos las y's, o sea, aquí está, esta y esta, pero están aquí igual, todo igual a 0 cuando pasa ya va con signo contrario. Bien, ya esto aprendimos mucho, entonces ya podemos decir, no, listo, vamos a escribir la solución general. Entonces yo que dije, si alfa es continuo, la solución general va a ser una combinación lineal de las posibles soluciones. Fíjense que yo aquí esto lo dejé parametrizado, o sea, ya no dije alfa, ya no lo separé alfa beta, ni dije alfa igual a 0, puede ser 0, porque es parte de los valores de lo real. Entonces, aquí solamente para generalizar el concepto que hicimos en la primera parte. Entonces, si alfa es continuo, la solución general va a ser u de xy, va a ser el producto de las dos soluciones, para la ecuación en x y para la ecuación en y, pero alfa empieza a ser un parámetro. Y como es continuo, tengo que integrar. Y dijimos real, bueno, de 0 a infinito del valor de alfa. Entonces, en ese caso, mi solución general está dada por una integral. Pero si alfa es discreto, por ejemplo, yo escribo alfa y ahora miraremos en el ejemplo que nos va a dar eso. Alfa va a ser igual a npi, siendo n igual a 0, 1, 2, 3, y es el caso discreto, entonces ya esa solución general ya no está dada por una integral, sino por una sumatoria. Entonces, dependiendo de cómo son los parámetros de la constante de separación, cómo me da la constante de separación de las ecuaciones diferenciales, yo voy a tener una solución continua y voy a tener una solución discreta. Eso después lo vamos a discutir en forma en los siguientes capítulos del curso cuando veamos la parte de Sturtevant y las otras partes. Listo. Entonces, siempre es posible en cartesianas si yo tengo la ecuación homogénea igual a 0 y la función f igual a una constante o una función en x o en y separadas, siempre es posible llegar a la separación de variables. En cartesianas es relativamente simple. ¿Por qué? Porque el b yo lo puedo hacer 0 llevando la forma canónica. Listo. Entonces ya tenemos una propuesta para mi solución, el de la ecuación diferencial parcial, de esta manera. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Después de que yo propongo una solución general, yo tengo que establecer la solución particular de la ecuación diferencial, que es la que me va a caracterizar un problema físico específico. Entonces, eso me lo da las condiciones, aplicar las condiciones iniciales y las condiciones de frontera para esa ecuación diferencial. Entonces, vamos a hablar un momentico sobre las ecuaciones de frontera. Vamos a hacer la definición teórica de esto, no voy a entrar mucho en detalle. Entonces, las condiciones de frontera se pueden clasificar de manera general. Una de las clasificaciones es en condiciones de frontera generales y condiciones de frontera específicas. ¿Qué significa cuando son condiciones de frontera generales? Que yo no voy a establecer valores específicos de la función
de las funciones que estoy encontrando, o sea, la función f u de xy o la función x de x y la función y de x, o sea, ya encontrándolas por separado. No, en mis condiciones simplemente voy a decir, por ejemplo, mi función x de x me da una condición de frontera cuando x vale 0 vale, o cuando x vale 30, la función es una función seno de x o algo así. Eso es un valor. O sea, para un valor específico tengo una función. Entonces yo no la puedo dar de una manera específica. Eso se llama una condición general. Ahorita lo vemos en el ejemplo, porque ahí tengo mezcladas todas las. Y cuando es específica es, por ejemplo, cuando x vale 0, la función vale 0. Listo. O cuando x vale L, la función vale 0. Entonces, eso es dar valores específicos en las condiciones de fronteras. Y también, y no solamente es para la función, sino para las derivadas. Acuerde que ahí aparecen las derivadas. Entonces, si no doy valores específicos, entonces estoy en condiciones de frontera generales, y si estoy dando valores específicos, estoy de manera específica. Por ejemplo, entonces, el campo eléctrico es igual, del curso de campos, es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Listo. Entonces, yo tengo una ecuación diferencial para trabajar con el campo eléctrico, y lo que tengo que hacer es encontrar el potencial eléctrico. Si estoy en una región donde no hay cargas libres, la carga libre es encerrada es 0, lo que tengo es la ecuación de Laplace. Es decir, aquí me falta un cuadradito. Pongámoslo aquí con esto, ¿cierto? El laplaciano de phi igual a 0. Esa es la ecuación de Laplace. Si hay carga libre o hay carga, entonces esto es igual a la carga, que es la ecuación de Poisson. Pero vamos a hacerla fácil con la ecuación de Laplace. Entonces, ¿qué significa definir condiciones de frontera? Entonces, primero, por eso en estos problemas, yo les dije en la clase pasada, aquí hay que empezar a acordarse de las cosas de los otros cursos. El potencial va a ser continuo a través de la superficie. Entonces, una condición de frontera, y en el caso de los dieléctricos, significa que yo tengo una superficie y para un lado de la superficie yo tengo un valor de potencial que lo llamamos Φ1, evaluado en la superficie. Ese valor del potencial tiene que ser igual al mismo valor evaluado en la superficie, pero cuando estoy para el otro lado, o sea, en Φ2. Entonces, esto es una condición de frontera. Y eso hay que establecerlo. Ese es un ejemplo. La otra cosa, si no hay cargas, por ejemplo, siguiendo con los casos electromagnéticos, si no hay cargas en la superficie, hay otra condición que viene del electromagnetismo y dice, las componentes normales del vector desplazamiento eléctrico, para los que no se acuerdan, el vector desplazamiento eléctrico D es igual a epsilon por el campo eléctrico, son continuos. Eso es una consecuencia que uno tiene por allá del electromagnetismo. ¿Y qué va a significar las componentes normales? Entonces, con respecto a la superficie, acuérdese que uno define una normal con respecto a una superficie. Entonces, lo que uno tiene que hacer para calcular la componente normal del desplazamiento en el lado, digamos izquierdo, el lado 1 de la superficie, es multiplicar escalarmente por la normal a la superficie, y tengo la componente en la dirección de la normal, y aquí tendríamos en el otro lado, y las dos son iguales. Significa que entonces esto termina generándome condiciones de frontera. Como digo, todavía está muy abstracto, pero ahí va la cosa. Entonces, dependiendo del problema físico particular que yo tenga, entonces yo tengo que empezar a definir las condiciones de frontera que yo necesito para resolver la ecuación diferencial, que es esta que tengo acá. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Bien, hay algunas condiciones de frontera que se llaman condiciones de frontera periódicas, por ejemplo, el de una onda. Y entonces, con periodo L, ¿qué significa? Que cuando U de X, T, cuando X vale 0, va a ser igual a U
de LT, o sea, estoy diciendo que el periodo es L, o sea, siempre van a ser iguales, no estoy diciendo que sean iguales a cero, simplemente que si L es el periodo, cada que se cumpla el periodo, las dos funciones van a ser iguales independiente del valor de T. Entonces, eso es lo que significa tener una condición de frontera periódica. Bien, vamos a hablar, entonces, lo que nos interesa principalmente son las condiciones de frontera específicas, aunque van a aparecer, digamos, en algunos momentos las condiciones no específicas, pero vamos a hablar sobre las específicas, que es a la que nos van a ayudar a determinar las constantes que aparecen en la ecuación diferencial. Entonces, las condiciones específicas se pueden definir como condiciones de frontera homogéneas o condiciones no homogéneas. Esa es una clasificación, digamos, general. Y además, las homogéneas se pueden definir de la siguiente manera. Esto probablemente ya lo vieron en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, vamos a clasificarlas como las condiciones de Dirichlet. En ese caso, las condiciones de frontera de Dirichlet es cuando la función u de x, y se especifica en cada punto de la frontera. Es decir, voy a especificar los valores en la frontera de mi función que quiero determinar, la función. Pero puede ser que yo no tenga en la frontera específicamente los valores de la función, sino de la derivada de la función, del gradiente de la función, es decir, la derivada normal, para no ir muy largo, el gradiente en la dirección de la normal, entonces la derivada. Entonces, en ese caso, yo digo que las condiciones de frontera son ecuaciones de Neumann. Y puedo tener un caso en que tenga una mezcla de las dos, es decir, que en un caso particular tengo establecidas la función en la frontera y las derivadas mezcladas, y a ese tipo de soluciones se llaman mixtas o de Cauchy. Entonces, ¿qué significa? Que en cada punto necesito dar un valor para U y del gradiente de la dirección normal, es decir, la derivada normal para esa función. Bien, ¿qué pasa con las homogéneas? Que dijimos, las condiciones específicas se dividen en homogéneas y inhomogéneas. Entonces, las homogéneas son de tres tipos, volviendo a lo que hicimos, la clasificación que teníamos allá. Entonces, tres tipos tendría. Por ejemplo, estábamos hablando de determinar el potencial, o sea, la ecuación que queríamos era el laplaciano de phi igual a cero. Esa es la ecuación diferencial que queremos. Entonces, bueno, que el potencial en la superficie sea cero. Listo, esa es una ecuación de Dirichlet y es igual a cero, es una ecuación homogénea, es igual a cero. Que la derivada normal del potencial en la superficie sea igual a cero. Sí. Entonces, en eso sería una condición de Neumann. Pero yo puedo tener la siguiente, que la combinación lineal de la derivada de la función del potencial en la superficie más la derivada normal en la superficie sea cero. O sea, puedo tener estas. Entonces puedo tener esta o esa. Entonces, esas son las tres condiciones que ya habíamos renombrado. Y son inhomogéneas simplemente cuando yo digo la función en la superficie ya no es un valor, sino una función. Es una función f de r, una función cualquiera. O la derivada en la superficie, la derivada normal es una función g de r. Listo. Eso es. Bien. Entonces, aquí vamos, y esta es la última parte de la clase de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. La idea es que yo les voy a ir preguntando y ustedes van participando, porque esto que acabamos de describir hasta acá es la teoría, digamos, vamos a empezarla a emplear. Entonces, miren, voy a leer el problema que vamos a trabajar. Listo. Justo me da aquí. Sí, señor. Ok. Bien. Ejemplo, dice, sea una cuerda de longitud unitaria fija en sus dos extremos. Si inicialmente la cuerda se estira tal que su amplitud es U0 de X, es una función. O sea, ¿qué pasa? Usted tiene una cuerda y la estira, agarra una forma funcional que es de X. O sea,
Puede ser, si las tira desde el centro, tiene una formita. Si las tira más tiradas hacia un extremo, tiene una forma. Y si las tira hacia el otro extremo, tiene una forma. Que eso se puede escribir con una función de X. No tiene ningún problema. No es nada raro. O sea, es la forma. Lo escribo acá. Entonces, por ejemplo, si yo la tengo fija acá y la tiro, la tomo del centro, entonces podría tener una cosa así. Pero si llego y la tiro, porque no me están diciendo de dónde, y me voy más hacia un lado y las tiro. Fíjese que esta no es exactamente la misma forma, entonces la función cambia ligeramente, o si la levanto, si aquí la estoy levantando y aquí, y si la levanto del otro lado, entonces va a tener una forma más tirada hacia acá, entonces obviamente la forma va a cambiar. A eso es lo que se refiere. Fíjense que uno tiene que empezar a imaginarse qué es lo que está pasando. Entonces, listo, eso que me acaban de decir no es tan raro. Es una función de X y simplemente acabo de estirar la cuerda. Listo. Eso es para que en el momento, en la condición inicial, antes de, entonces, fíjense que esto me van a decir, este U 0 de XT, eso debería ser, ya lo debería estar pensando y enseguida lo vamos a escribir abajo, pero los voy a ir pasteleando. Entonces, esto es que, esto debería ser U de X y cuando qué, cuando T0. O sea, U de X cuando T0 es igual a U0 de X, antes de que empiece todo. Bien. Y usted la estiró, dice, y suelta del reposo para tener una cuerda vibrante descrita por la ecuación diferencial que ya vamos a escribir. Entonces se suelta del reposo para después dejar que la cuerda sea vibrante. Listo. Enseguida, eso de se suelta desde el reposo es muy importante. Y entonces, ¿por qué? Ahora cuando escribamos las ecuaciones diferenciales, pasa y ha pasado en los semestres anteriores que todos llegan y sacan las condiciones de frontera evidentes o condiciones iniciales. Fíjese que esto, en realidad, esta primera es una condición inicial. Esa es la diferencia entre las condiciones iniciales. Esto debe ser una condición inicial, es antes de, o sea, cuando el tiempo es cero y se suelta del reposo, va a ser una condición inicial. ¿Y qué van a ser las condiciones de frontera? Y enseguida las vamos a definir. Las condiciones de frontera es que está fija en los dos extremos. Entonces, cuando a uno le dice encuentre las condiciones, establezca las condiciones de frontera, en realidad tiene que establecer las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Entonces, uno a veces, por hablar rápido, y a mí me pasa constantemente, en vez de poner, entonces determine condiciones de frontera, uno debería poner condiciones de frontera y condiciones iniciales. Porque aquí uno, la diferencia entre qué es inicial y qué es condición de frontera se puede establecer fácilmente, pero hay casos donde eso realmente no se ve muy, muy fácil. Entonces, a eso sí. Listo. Entonces, y me dicen, la ecuación diferencial que va a cumplir esa cuerda vibrante es esta. O sea, ya me la dieron. Entonces, la segunda derivada de u de xt con respecto a x es igual a la segunda derivada de u de xt con respecto a t cuadrado menos u de xt. Y me están dando, y esto va a ser muy importante. Aquí ya me lo dieron, pero va a haber situaciones donde ustedes tengan que establecer el intervalo, el dominio de validez de las variables de la ecuación diferencial. En el siguiente capítulo vamos a ver condiciones de normalización cuando vamos a tener una base ortonormal y ortogonal y bueno, y ortonormal cuando ya hemos encontrado constantes de normalización, pero esas condiciones de normalización y de ortogonalidad van a depender de varias cosas, pero entre una de las cosas que va a depender y que a uno siempre se le olvida es que uno las encuentra para un dominio específico de las variables. Entonces, uno tiene que tener en la cabeza dónde están definidas las variables. Entonces, esta variable la variable va a estar definida entre 0 y x, toma los dos valores, y t va a ser desde t igual a 0, o sea, el momento inicial de partida hasta el infinito. Listo. Esos son los datos del problema. Ahora me dice, clasifique la ecuación diferencial, que fue el primer tema que vimos. Determine las condiciones de frontera y encuentre la solución mediante separación de variables. Se supone que si a uno le dicen la solución, así no sea muy específico, entonces por las dudas pregunte, profe, ¿la solución general o la solución particular? Como nos dieron condiciones de frontera, no las están pidiendo. La idea es que uno primero encuentra la solución general, aplica las condiciones de frontera
Y finalmente, entonces, tiene la solución particular. Entonces, aquí a esto debería estar diciendo, mire, encuentre la solución particular. Finalmente, pero pase por la solución general. Bien, entonces ese es el problema. Vamos a empezar a hacerlo. Bien, clasificación. Esto es fácil. Entonces yo simplemente la metí toda para el mismo lado para que nos acordemos. A ver, entonces A vale 1, ¿sí? B no aparecen las derivadas cruzadas. B vale 0. No está apareciendo, bueno, aparece la segunda derivada con respecto a t, sí, esa es c, esa es menos 1. No aparecen primeras derivadas, no, en este caso no. En el otro anterior sí, pero en este no. Entonces d vale 0, e vale 0. Aparece u, que sería la función, que esa sería la constante f, pero sin nada ahí, o sea, f vale 0 y obviamente es una función homogénea, entonces que vale 0. Con esto ya escribí las primeras cosas del principio. Denme un segundo, tomo un poquito de agua que se me está... Bien, entonces ya tengo establecido eso, entonces para saber qué tipo de ecuación diferencial es muy fácil. Lo que tengo que evaluar es el término b cuadrado menos 4ac. Entonces uno evalúa, entonces b vale 0, tendríamos menos 4, a vale 1 y c vale menos 1, menos b, entonces da 4. Y eso es mayor que 0, entonces es una ecuación diferencial hiperbólica. Listo. Simplemente es una clasificación. Ahora vamos para las condiciones de frontera. Y deberíamos poner aquí e iniciales. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo primero que me dijeron? Aquí llegan y dicen, tengo una cuerda fija en los dos extremos. Entonces, por facilidad, yo puedo haberla, entonces la cuerda está fija en los dos extremos, yo puedo ponerla, entonces puedo poner la amplitud aquí, que sería la puedo poner a un valor cualquiera, elevado sobre el origen, pero de una vez lo pongo en el origen, es decir, está fija aquí, entonces digo que la U en 0 para cualquier tiempo vale 0 y está fija aquí, y la U en 1, que dijimos que era una longitud en cualquier tiempo, también t, y vamos a decir, y ese es el origen, lo vamos a poner, o sea, cuando pongamos las coordenadas y todo aquí simplemente esto que sería la U va a valer 0, o sea, la vamos a poner sobre el origen acá, entonces la igualo a 0 y la igual a 0. Bueno, la podría igualar a cualquier valor constante, también lo puedo hacer, pero entonces uno siempre por facilidad eso lo tira ahí porque eso le va a ayudar a encontrar los coeficientes de la ecuación. Listo, entonces eso es una condición de frontera, efectivamente, porque está determinada por eso. Entonces, simplemente decimos U para x igual a 0 en t, para cualquier t, es igual a u para x igual a 1, es longitud unitaria y de hecho es el rango del dominio. Entonces, igual a 1 para cualquier t, está fija en los extremos y vamos a decir que es en 0. Listo, no hay ningún problema. Primera condición de frontera. Me dicen, inicialmente se estira. O sea, cuando esto significa t igual a 0. Esto no es una condición de frontera, simplemente la estiramos y tuvo una forma funcional. Esta es una condición inicial. Por eso, entonces, aquí diríamos u de x0 igual a u sub 0 de x. Perfecto, que fue lo que nos dio condición inicial. Y esta es la que casi todo el mundo no se la traga. O sea, cuando a uno les hemos puesto un problema de estos de coda oscilante y no hicimos esta cosa tan específica, se la traga. Parte del reposo. Es decir, la cuerda, el movimiento de la cuerda está descrito por u de xt. Si parte del reposo, significa que la velocidad de la cuerda inicialmente es 0. Y cuando yo digo que la velocidad de la cuerda es 0, es la primera derivada con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La primera derivada con respecto al tiempo en t igual a 0, porque es inicialmente, y parte debe ser igual a 0. Y esta ecuación y a esta condición se la trae, que también termina siendo una condición inicial. Entonces,
Y si a uno le falta una, cuando llega a la solución particular, va a llegar a una solución que no es. Entonces, es muy importante. Por eso quise hacer este ejemplo específico con todas las condiciones, que ustedes establezcan bien eso. Si a uno en el problema le dan las condiciones de frontera iniciales para resolver la ecuación diferencial, que puede ser un punto, ustedes en general en eso no equivocan, lo hacen bien, porque el método es el de arriba y entonces uno simplemente reemplaza y sabe que es usar todo ahí. Pero si a ustedes les toca poner las condiciones de frontera iniciales, no se les da uno específicamente, es donde ustedes meten la pata. Entonces, por eso estoy haciendo hincapié en eso. Separación de variables, listo. Entonces ya hicimos, ya vea cómo vamos de rápido en esto. Parece, entonces clasifique la ecuación, determine las condiciones de frontera iniciales. Listo. Encuentre la solución mediante el método de separación de variables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos para el método de separación de variables. Listo, perfecto, vamos para el método. Entonces, vuelvo a la ecuación como estaba originalmente. Entonces, ese método de separación de variables, es decir, que u de xt va a ser una función de x por t mayúscula de t. Listo. Hago la separación, o sea, simplemente las derivadas, las segundas derivadas con respecto a x sale la función en t, sabemos eso, aquí queda así. En las segundas derivadas con respecto al tiempo sale la función de x y tenemos menos u de xt, es decir, no me está cabiendo completo, no, ni me va a caber, así más, sí, casi. Véala acá, o sea, aquí tenemos la u, mire que esta es la u aquí está la u, aquí están las derivadas, ve, aquí están, bueno, aquí están todas para el mismo lado, pero es simplemente manejar eso. Listo. O sea que, fácil. Hicimos eso. Ahora, ¿qué sigue? Pues lo que lo hicimos arriba, hay que dividir toda la ecuación diferencial por u de xt, pero escrito en su separación, o sea, por x de x por t de t. Y una vez uno hace esto, entonces la ecuación diferencial original queda de esta forma. Ah, listo. Entonces, fíjese que ya de entrada, como la tenía escrita, me queda en la parte izquierda todo lo que depende de x y en la parte derecha todo lo que depende de t. Ese menos 1 se lo puede dejar a la t o se lo puede poner a la x. Listo, como quiera, yo se lo dejé a la t. Ustedes pueden repetir la cosa y pueden ponérselo a la t. Al final, uno tiene que llegar a la misma tipo de solución. O sea, eso es independiente porque esto termina siendo un término constante. Entonces, cuando yo le meto, le dejo el 1, el menos 1 que me da después de cancelar las cosas en la parte de la función del tiempo, entonces la parte en x quedaría segunda derivada con respecto a x sobre x igual a la segunda derivada con respecto a t menos t sobre t. Esas serían las ecuaciones que tengo. ¿Qué voy a hacer? Igualarla a una constante, que en este caso lo vamos a llamar alfa cuadrado, y vamos a analizar los casos. Entonces, uno que tiene que hacer después de todo eso, ponerse a analizar los casos. Entonces, igualamos la parte en x al coeficiente e igualamos la parte en el t al coeficiente. Mire que es el mismo porque ahí no estoy invirtiendo signos ni nada. Bien. Entonces, primera cosa. ¿Por qué la igualó negativa, perdón? Pues no ¿Cómo? ¿Por qué la Eso no igualó importa. negativa? Eso no Pues, importa. O sea, también lo pude haber hecho positivo, solo que en este caso empecé con, acuérdese que nosotros arriba habíamos dicho igualar a más o menos en la solución general. Ahora se van a dar cuenta que uno puede considerar el otro caso. Pero verá, me devuelvo por aquí. Mire que nosotros aquí habíamos dicho igual a más o menos alfa cuadrado. Entonces simplemente estoy considerando pasito por pasito. Entonces dije, bueno, en vez de llamarlo alfa, lo llamamos lambda y dijimos, bueno, vamos a considerar el caso de menos lambda cuadrado. En teoría, no importa, pero uno ya sabe para dónde va, o más o menos intuye para dónde va. Entonces uno lo que trata de hacer, pero igual hay que considerar todos los casos. Es como que las cosas se le vayan dando con respecto a lo que uno sabe y me voy a explicar con esto.
¿Qué es lo que pasa? Eso va a ser una onda, una cuerda fija en dos extremos, una vibrando, eso me va a dar una onda estacionaria. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco aquí un más, aquí cuando pase al otro lado me va a quedar positivo y voy a tener la ecuación de un oscilador, que son ecuaciones, soluciones periódicas. Si coloco más aquí y al otro lado me pasa negativo, entonces me van a quedar exponenciales reales, entonces ya no es una solución oscilatoria. Pero igual tendría que considerar los dos casos. Pero yo aquí lo hice adrede pensando en que eso es una onda, va a dar ondas estacionarias y entonces necesito que de los dos posibles signos trabajar con el menos que hay acá. Pero bien la pregunta porque esas son las cosas que a uno le sirven. Entonces, listo. Lambda real, entonces significa que el lambda cuadrado es mayor que 0, menos lambda, entonces se tiene, vamos a escribir las dos ecuaciones, aquí ya se ve específicamente esto, y tenemos esto. Y tendríamos esto. Entonces, esta para esta, y aquí tenemos acuérdense que tenemos un t acá, entonces cuando simplifico la ecuación queda lambda cuadrado, o sea, ya simplificando quedaría así. Bien. Ojo, entonces, si yo aquí no dije encuentre la solución mediante separación de variables. Entonces, ¿qué pasa? Me puedo saltar cosas como lo que acabo de hacer. Es decir, por un análisis físico, yo voy a decir, este problema me tiene que dar soluciones periódicas, no me pueden dar soluciones exponenciales. No puede ser, porque es una onda oscilante, es una onda estacionaria. Entonces, necesito soluciones periódicas. Entonces, me evito analizar el caso con el signo positivo en el otro lado, es decir, igualando a más lambda cuadrado. Pero si a mí me dicen, analice, o sea, encuentre la solución general completa, me toca hacer todo lo que hicimos en la parte de arriba, pasito por pasito, o sea, separando los tres casos. Alfa más alfa cuadrado, o sea, separando esto, ¿cierto? Separando los casos, como hicimos al principio, y inclusive el caso lineal. Entonces, eso es lo que hay que hacer, si uno lo necesita. Pero como esto es una onda oscilante, entonces yo puedo usar, si no me obligaron a decir, encuentre la solución general completa, no me están obligando a hacer todos los pasos. ¿Por qué les digo esto? Porque en los parciales pasa lo siguiente. Estos parciales terminan siendo parciales más o menos largos. Entonces, si específicamente en el enunciado dice encuentre la solución general completa y después la solución particular, tiene que hacer todos los casos. Si le dice encuentre la solución particular, obviamente tiene que pasar por una solución más general que va a ir simplificando, pero puede justificar mediante argumentación física por qué no consideró los otros casos, que es este de acá. Y entonces, ¿eso qué le va a ayudar? Le ayuda a ahorrarse tiempo. Es decir, para no repetir, porque esto es un procedimiento que uno al principio es bueno que lo hagan siempre completo, pero ya en el parcial, dependiendo de cómo es el enunciado, usted lo va a resolver. Entonces, esa fue la pregunta que me hicieron en este momento. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Ya estábamos en eso, la pregunta. Entonces, yo tengo esta ecuación diferencial y tengo esta ecuación diferencial, que ya sabemos las dos son ecuaciones diferenciales de tipo armónico, entonces me van a dar exponenciales imaginarias. Eso simplemente no tiene ninguna ciencia y no hay restricciones sobre el lambda. Es decir, inicialmente tengo que hacer la integral, acuérdense lo que decíamos, si lambda no está restringida, entonces simplemente estamos diciendo que es mayor que 0, listo. Lambda cuadrado mayor que 0, entonces esto es para lambda mayor que 0, listo. Entonces, se hace así, pero no hay ninguna restricción, entonces tengo que hacer la suma de todas. Entonces, no consideré 3 casos, pero sí cada caso, el caso para el menos lambda cuadrado, ese único, ese tiene que estarse sumando sobre un continuo. O sea, tengo una solución en este momento continua.
Por simplicidad, mire que aquí tengo ya la lambda cuadrado menos 1, voy a llamar eso omega cuadrado. ¿Por qué? Porque en el caso de las ondas, la parte en el tiempo tiene el exponencial que aparece es menos IWT o más IWT. Entonces, obviamente es como empleando la física y ya. Y esto necesitamos que lambda sea mayor que 0 por las condiciones que hicimos. Listo. Entonces ya dije, esta es la solución que me debe quedar. Entonces esta solución es una, entre comillas, no es una solución completamente general, es una solución general para el caso específico de la onda, es una onda estacionaria de una cuerda. Sí, esa es la solución general para una onda estacionaria producida por una cuerda, en ese sentido. Pero no es la solución general en todo el sentido de la palabra, porque yo ya usé los argumentos de que eso era oscilatorio. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya tengo esa solución, pero yo tengo que llegar a la solución particular de ese problema con las condiciones de frontera que yo tengo. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar las condiciones de frontera. Y uno arranca con las condiciones de frontera que anulen las cosas, que me tiren, que estén igualadas a 0 primero. Esas son las primeras que uno tiene que hacer. Usted puede arrancar por las otras, pero se va a enredar. Uno necesita que la solución se simplifique lo más que pueda. Entonces, la primera cosa que yo... Sí, dime. Una pregunta, ¿por qué la integral va de 0 a lambda? Espérate, espérate, yo aumento el volumen. Es que no te estoy escuchando bien. Háblame un poquito más fuerte. Porque la integral va de 0 a lambda. De 0 a lambda bueno. En realidad, porque yo no he hecho la definición de lambda, pero buena pregunta. O sea, en este caso, lambda podría ir a infinito. O sea, podría ir hasta infinito. No está restringida. Pero puede haber casos particulares en donde yo restrinja. O sea, yo voy a tener que definir un rango en el cual está definido esa lambda. La única cosa que nosotros dijimos es que era mayor que 0. Bueno, no la pusimos igual a 0. O sea, que hay que quitar. Por ejemplo, yo ya aquí la condicioné. Entonces, el rango debería. Entonces, en realidad, tener razón para ser estrictos con lo que acabo de colocar, yo debería quitar esto y poner infinito, por ejemplo. Está bien la pregunta. Por lo que acabamos de decir, la única restricción que le puse a lambda es que fuera mayor que 0. Entonces, puede ir hasta infinito, no hay problema. ¿Y uno en qué se basa para restringir ese lambda? No. El problema particular te va dando cosas. Enseguida te vas a dar cuenta que la solución particular no va a ser continua. O sea, nosotros en este momento estamos pensando que es continua. Y en este momento, ¿qué es lo que restringe el lambda? O sea, ¿quién restringe el lambda? Cuando estoy resolviendo esto y le voy colocando cosas. Pero lo único que yo he pedido para que eso se dé es que lambda sea real y por consiguiente, si lambda es real, lambda cuadrado es mayor que 0. Eso es lo único que me dice ya. Esa es la única restricción. Entonces, ¿qué me dice eso? Lambda puede ir hasta infinito. No hay nada de lo que yo estoy diciendo aquí que me condicione el lambda. Si hay algo en el problema específicamente que le digan a uno por una condición inicial que uno tenga que restringir, digamos, los parámetros, entonces en ese sentido. Pero en este momento no hay nada. La única cosa que me está restringiendo el lambda o lo que me está condicionando el lambda es esto de acá. Lambda real, lambda mayor o igual que 0, es lo único. Entonces eso es lo que me permite definir el intervalo. Bien, sigamos entonces. Pero ahora se van a dar cuenta que vamos a llegar a otra condición con eso. Entonces, la primera condición de frontera y lo que yo les dije es agárrense de las que son fáciles. O sea, la que me tira todo. Entonces, U de 0 con T igual a 0 igual a 0. Primera. Listo. Entonces, cuando yo aplico esto acá, si X vale 0, ¿qué va a pasar? Entonces, uno con esta forma uno no lo ve tan fácil. Lo que uno hace para de pronto resolver esto más rápido, aunque uno lo va haciendo, esto, como ya sé que es una solución armónica, entonces yo esto lo puedo escribir, puedo cambiarlo, voy a escribirlo aquí. Entonces yo puedo decir que esto en realidad uno lo podría escribir como una combinación, vamos a llamarlo. Usted me puede decir, no, entonces eso sería como ahora una A que sería un coseno de lambda X
más un b, un seno de lambda x. Es lo mismo. O sea, lo que pasa es que uno puede rearreglar los exponenciales para escribirlo. Entonces yo puedo llevar esto a esta forma, o sea, estas exponenciales imaginarias, a esto. Obviamente que esta no es la misma constante que aparece acá, o sea, la tendría que primar, pero ¿por qué? Porque lo que voy a hacer es juntar las dos cosas, o sea, puedo reescribir esto de cierta manera, lo mismo va a pasar aquí. ¿Esto por qué? O sea, lo puede hacer así, con las exponenciales, o lo puede hacer con los cosenos y senos. Eso es para ver qué se anula rápidamente cuando estamos en las condiciones de frontera. Entonces, cuando uno está con las exponenciales, entonces uno lo que empieza es a establecer condiciones con la una, con la otra, pero fíjense, aquí yo voy a tener una combinación de cosenos, ¿cierto? De lambdas X y de senos de lambda X, y en el otro caso tendría cosenos de WT y senos de WT. ¿Eso para qué? Para ver qué constantes se me van a anular. Entonces, mire que si yo lo hago por un lado o por el otro, voy a poder anular ciertas constantes. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué me dice? Entonces vamos a mirar. Sigamos con las exponenciales, que es lo que me interesa, pero usted lo podía hacer con estas también. Entonces ahí va a poder anular alguna de esas. De eso después va a aparecer simplemente. Sigamos con la exponencial. Entonces la forma exponencial, u, cuando x vale 0 y t vale cualquier valor, es igual a 0. Entonces, x, cualquier valor, x vale 0 acá, listo. Entonces todo esto vale 1, esto vale 1. Entonces tendríamos a lambda más beta lambda, perfecto. T es omega vale cualquier cosa, o sea, esto está arriba, vale cualquier cosa, T vale cualquier cosa, pero esto tiene que igualarse a 0, o sea, esto tiene que estar igualado a 0. Entonces, la única manera en esa condición es que para cuando esto está evaluado en 0, esto se tiene que anular, o sea, todo este término tiene que estar anulado. Entonces, tiene que estar anulado, entonces, perdón, todo esto tiene que ser anulado, pero esto yo no lo puedo condicionar de manera específica, o sea, esto es un valor de t, esto es un valor de lambda, entonces para que esto me dé 0, yo aquí quedo 1, aquí quedo 1 y quedaría b más lambda. Para anular todo esto que es la solución en 0, lo único que me queda es este a lambda más b lambda, eso tiene que ser 0, porque la parte temporal no va a ser 0 de manera inmediata. Entonces tengo que condicionar esto igual a 0. Y entonces esto es lo que me significa es que b es igual a menos lambda, y después eso es lo que más... Usted lo escribió en términos de exponenciales. ¿Me están escuchando? Es que estaba con audífonos y quiero que se desconectaron. Entonces necesito saber si me están escuchando. Sí, profe, sí se les está escuchando. Listo, entonces ya quito los audífonos y seguimos así en vivo, porque no hay por qué se desconectaron, son Bluetooth y Bueno, entonces, fíjese que ya con eso establecí esta condición. Ahora, ¿cuál es la otra condición que me anula las cosas? La famosa condición inicial de la velocidad, que muchos se la tragan. Entonces, ¿qué pasa? Si a usted le faltó esta, ahí se va a enredar, porque le va a permitir hacer ciertas cosas. Entonces, ¿qué significa que la derivada cuando con respecto a t sea igual a 0? Entonces, fíjese que yo aquí, cuando derivo con respecto a t, es aquí donde voy a derivar. Y después, ¿y qué queda? Va a bajar IW, ¿cierto? En esta IW quedaría abajo y el resto el C por E a la menos IWT, o sea, ya lo estoy cambiando, y el otro también. Ahí no voy a tener problemas y t lo voy a hacer igual a 0, o sea que todo el exponencial se hace a 0, entonces me va a quedar el IW por C más lambda, o sea que IW que va a multiplicar a C más lambda más D más lambda. Eso es lo que me va a quedar en el tiempo. Y no se me va a anular para nada la parte en el tiempo, en el espacio, o sea, la parte en X, a diferencia de lo que pasó allá. Entonces, lo único que queda es que en esta condición, para que eso se anule, la función se anule ahí, la derivada de la función, obviamente que ya la estoy haciendo, lo único que queda es que cuando yo derive eso con respecto al tiempo, esos coeficientes que aparecen ahí, este C
lambda menos d de lambda, acuérdense que hay uno con signo positivo y otro negativo, por eso para el menos, se igualen a 0. Y entonces sea igual a 0. Entonces eso me permite escribir que d de lambda es igual a c de lambda. Aquí quedó negativo, aquí quedó positivo. Obviamente que cuando yo reescribo eso, entonces lo meto allá, entonces en estos exponenciales me van a estar escritos en términos de senos o cosenos. Entonces me queda la solución en este momento así. Si usted lo hubiera escrito como era una solución armónica y dijo, no, profe, yo me enredo con los exponenciales, entonces yo la escribo como combinaciones de cosenos y senos, también es válido. Entonces de entrada, simplemente cuando usted anule, le va a dar que va a sobrevivir solo el coeficiente para X, entonces solo va a sobrevivir el coeficiente para el lambda X y en el caso del temporal le va a sobrevivir el coeficiente para el coseno de WT. Es solamente eso, o sea, cambia la forma, pero el resultado, o sea, usted lo puede, proponiendo la solución como senos y cosenos, tiene que llegar a esto mismo, aplicando la solución. Listo, pero apenas llevamos dos condiciones. O sea, una condición de frontera y la condición inicial. La segunda condición de frontera, nos falta o sea, primero hay que aplicar las que anulen todo. Entonces, no importa este orden, o sea, simplemente lo hice así, o sea, pude haber puesto estas ¿en qué me dice esta? Que cuando X es igual a 1 y t tiene cualquier valor, estoy en el otro extremo, esto vale 0. Ah, listo. Entonces yo voy a agarrar la solución que ya tengo, esta que tengo acá, y le voy a aplicar eso. ¿Qué significa que esto sea 0? Entonces, la única manera que esto se anula, este no se va a anular. Entonces, la condición es que tengo cuando reemplazo X, aquí tendría lambda X1, o sea, tendría lambda X. La única manera es que esto se anule. Es decir, que el seno de lambda se haga 0. Pero el seno de lambda se hace 0 siempre y cuando es 0 cuando lambda es igual a npi, siendo n igual a 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a meterlo allá. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que me va a suceder? Que ya no puedo tener cualquier valor de lambda. O sea, ya no es un continuo. Va a ser un caso discreto. ¿Y quién lo metió? Esta condición de frontera. Aquí llevó a que lambda ya no es un continuo. Entonces, fíjense, yo parto de la idea general de que lambda, porque la única condición que yo le puse a lambda era que fuera mayor que 0, que fue lo único, pero mi condición de frontera, U en 1, en T igual a 0, me dice, no señor, pero lambda tiene que tener valores discretos. Entonces, yo tengo que reescribir ya la solución, simplemente sacar la suma. Esto es una forma, este pasito intermedio es simplemente, pues si lo quiere escribir así, o sea, simplemente dice, esto solamente va a ser diferente de 0 cuando lambda es igual a npi. Entonces, para eso meto un delta y evalúo ahí. Como ustedes habían dicho ahora, esto acá es a infinito. Muy bien, hay que ponerlo a infinito ahí. Listo. Pero esto es simplemente para hacer el pasito ahí de entrada. Yo ya dije aquí, esto solamente es válido para lambdas discretos, entonces simplemente cambio la integral por suma, una suma sobre n y me queda así. Y coloqué explícitamente W para que se acuerde que el W depende de n, porque es lambda cuadrado menos 1. Entonces, usted lo puede dejar como W, no tiene problema, pero entonces le pone un subíndice, porque por la condición que le pusimos al W. Eso simplemente para hacer eso. Bien, entonces ya empleamos, mire hasta dónde vamos. Ya empleamos la otra condición de frontera. O sea, dos condiciones de frontera, una condición inicial, todas anulan. Hasta ahí vamos con la solución particular. ¿Qué me falta? La otra condición inicial. Entonces, digamos, dos condiciones de frontera, una condición inicial. Me dice que cuando parto del reposo, yo estiro la cuerda y adquiere una forma. Una forma porque no me dijeron, fíjese que no me están diciendo la estoy jalando del centro, la está jalando de cualquier parte, ¿cierto? Para cualquier X. Y eso tiene una forma que es una función de partida que solamente está estática, digamos, por eso solo depende de X. La llamamos la función 0 de X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar la función que llevamos U de X cuando
esto vale 0, entonces escribo eso, lo llamamos U0 de X y vamos a la solución. Entonces te diría A1 seno n pi, cambiamos ya el lambda por X y coseno de W, ¿cierto? Por T, pero coseno por de cuando T vale 0 vale 1, o sea, no aparece y esto es igual a esto. Ah, listo. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Esta otra solución. Fíjense que para poder encontrar la solución particular, a mí me queda determinar la constante a su n'. ¿Por qué la llamo a su n'? Porque en algún momento, cuando juntamos aquí, tuvimos que, aquí teníamos que juntar, aquí teníamos una constante para los cosenos y otra, o sea, aquí veníamos con unas constantes B igual a A y D igual a C, y después era el producto, digamos, de A por C. Entonces esa nueva constante la llamamos A', eso es todo. Pues eso sigue siendo una constante, entonces por eso se primó. Listo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar esta constante. Y para encontrar esa constante, hay que hacer una cosa que es emplear una condición de ortogonalidad que nosotros no hemos visto. Yo le había dicho a Daniel con el profesor Patricio ya hace 2 semestres, habíamos cambiado el orden del curso y habíamos dado lo de bases ortogonales antes de esta introducción a las coordenadas, a las ecuaciones diferenciales parciales, porque es el orden natural. Pero bueno, el profesor Daniel desde el semestre pasado dijo, no, mantengámoslo así porque, no sé, pues, de pronto es más razonable, porque uno habla de espacios de Hilbert y cosas ahí. Pero aquí hay que usar una cosa que la vamos a ver en detalle y que probablemente ya la han usado ustedes en otras partes de los cursos de ecuaciones diferenciales o de cálculo avanzado. Condiciones de ortogonalidad. Entonces resulta y sucede que la condición de ortogonalidad para funciones senos y cosenos, entonces yo tendría que seno de nx por seno de n'x, bueno, ahí se me fue la x, integral desde menos infinito, desde 0 a infinito. Esto va a ser lo siguiente. Entonces, esto me va a dar un delta de Kronecker. Es decir, esto va a ser delta de n va a ser igual a 1 cuando n es igual a n' y va a ser 0 cuando no. O una constante si no está normalizado. O sea, una constante por esto. Eso es una condición de ortogonalidad. Siempre se puede usar. Entonces, para poder terminar el problema, cuando yo llego entonces a la solución particular de una ecuación diferencial, entonces yo después apliqué todas las condiciones de frontera y me queda faltando una que es la que me va a ayudar a resolver todo. Y me queda una sola constante, que es la que aparece aquí, la A' sub n. Lo que voy a tener que usar es la condición una de las condiciones que me va a permitir usar una condición de ortogonalidad. Y generalmente es la que está igualada a una función o así sea o a una constante que no es 0, ¿cierto? Esa es la que me va a permitir. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo para crear una condición de ortogonalidad? Yo tengo aquí una función seno de npx. Para yo crear una condición de ortogonalidad con la función seno de npx, necesito multiplicar toda la ecuación diferencial por seno de n' pi x e integrar, acuérdense que la condición de ortogonalidad es una integral sobre todo el intervalo ojo, eso, las integrales van y las ortogonalidades, después lo vamos a discutir en forma, va definidas en el intervalo de definición de la variable independiente. Entonces, en este caso, la variable independiente va de 0 a 1. Entonces, la integral que tengo que hacer es de 0 a 1. Y eso me debe dar la condición de ortogonalidad. Entonces, tengo que multiplicar por, es una función seno, entonces tengo que multiplicar por una función n' de x y luego integrar. Entonces, multiplico y el lado izquierdo de la ecuación, entonces me queda u0 multiplicado por el seno n' de x, como está aquí, integro sobre el intervalo de definición de la variable independiente, entonces de 0 a 1, y eso va a ser igual. La integral y las sumas, las integrales son operaciones lineales, entonces las puedo intercambiar con respecto a las sumas. Hago eso y
e integro. Entonces, ¿sobre quién estoy integrando? X. Este A1 en principio no está dependiendo de X, no en este caso, porque ojo, este no es el A1, esto ya vino cambiando, entonces en principio no está dependiendo de X. Ahora, ¿qué tengo? Tengo que la integral que me queda es exactamente la forma de la integral de ortogonalidad. Es decir, esto tiene que ser igual a un delta de Kronecker. En general eso iría porque la integral está definida sobre -1 a 1, pero va de 0 a 1, entonces se duplica. Bueno, entonces falta un 2. Eso es por la forma en que se define el delta ahí. En la condición de ortogonalidad, como dije, lo veremos después, pero lo importante es que eso mete un delta de Kronecker. ¿Qué hace el delta de Kronecker? Simplemente me dice, todo esto es 1, entonces va a seleccionar de todos los, me dice, va a ser 1 cuando cuando n es igual a n', ahí esto vale 1. O sea, no va a ser para todos los valores de n, sino cuando n es igual a n', entonces quita la suma. Entonces, cuando n es igual a n', quito la suma, eso es igual, aquí teníamos un 2 y aquí simplemente me queda esta integral. Entonces, acabo de encontrar la constante. Y digo, A' de n' es igual a 2 veces la integral entre 0, n', seno de n' pi x por u0 de x'. Entonces, para yo encontrar la constante de manera explícita, necesito tener la función de u0. ¿Qué pasa? Profe, pero es que en la ecuación diferencial usted lo que tiene es A', lo que me falta determinar es A' de n, sí, pero entonces esto en realidad aquí juega un papel mudo, entonces simplemente yo cambio, o sea, cambio el n' por n y reescribo la ecuación, es decir, escribo A' de n es igual a 2 veces la integral entre 0 a infinito de seno, y como cambié, entonces ya n', entonces de n pi, porque ahí ya no necesito u0 de x de x. Aquí en esto no está primado. Listo. Entonces, tengo que evaluar esta integral. Listo, ya, ahí terminó el problema. No puedo hacer más nada porque no conozco esta función. ¿Qué pasa en muchos de los problemas que nosotros les ponemos en los parciales y cosas de esas que nosotros le damos la función? Entonces, por ejemplo, que yo podría decir u0 de x es igual a seno de x. Entonces, si yo la doy explícita, entonces a usted lo que le queda es, para poderme dar la solución, evaluar la integral. Entonces, en muchos de los casos de aquí en adelante, a veces encontrar la solución particular del problema, la parte total, al final les aparecen algunas integrales que hay que resolver. Por eso, para completar todo, pero, y es la sugerencia que yo les doy, en un parcial de este tipo, con soluciones, hagan todos los pasos y fíjense que si yo califico el procedimiento, encontrar la última parte, esto es parte del punto, ¿cierto? Lo tengo que encontrar para encontrar la solución particular, si me dieron la forma funcional, sí, pero es solo una pequeña porción de lo que yo tengo que resolver. Entonces, si a usted le da una integral muy complicada o que usted en el momento del parcial, usted no la ve, déjelo ahí un rato y póngase a trabajar los otros puntos, porque les pasa y muy a seguido que entonces, como uno es obsesivo y entonces llega la integral y dice, bueno, vas a resolverla y tal, y la trata de hacer y se enreda y bueno, entonces, y termina metiéndole 40 y pico de minutos a resolver un punto donde la mayor parte, más de 30 minutos, se lo está metiendo a resolver una integral. Que si usted lo mira, comparado con el resto del punto, sí tiene un valor, pero no es el valor fundamental. Y muchas veces, si la integral es muy difícil, nosotros se las ponemos en la parte de atrás. Ahora que estamos en la virtualidad y que ustedes tienen, entre comillas, es un examen a libro abierto, nosotros en el parcial no les vamos a poner las fórmulas atrás. Entonces usted puede buscarla. Pero la idea es no pierda mucho tiempo si no la vio de una, cómo la puede resolver rápidamente ahí.
Si la deja para final del examen. Es mi sugerencia personal porque eso termina demorándoles más en el examen. Entonces, termino con esto, ya voy a pasar a cancelar y voy a pasar ya a la parte del MIP, ya pongo la cámara. Bueno. No me quiere coger. Ok, bueno, ¿alguna inquietud hasta el momento? O sea, ese es el tema del parcial. Este problemita resumió todo lo que ustedes tienen que hacer de introducción a las ecuaciones diferenciales. Entonces, ese es el tema del parcial. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Cuando hacemos separación de variables y sacamos las dos ecuaciones ordinarias y las dos ecuaciones diferenciales ordinarias, no me queda claro por qué conjugamos la constante, pues porque en un lado la ponemos negativa y en la otra positiva. Yo sé que luego podemos considerar el otro caso en el que en la primera ecuación la pongo positiva, en la otra negativa y luego los cambio, pero ¿por qué? No se supone que ambas ecuaciones diferenciales deberían estar igualadas a la misma constante. Listo. O sea, es método de trabajo esencialmente. Vuelvo y me salgo para responderte, necesito escribirte, me voy otra vez allí en un segundo. Pues eso no tiene por qué ser así. Yo las puedo ganar las dos a la constante positiva. Sí, a eso es lo que me voy a referir. Exactamente, eso no tiene por qué ser así. Bueno, no tiene ningún orden definido. O sea, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en realidad? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros habíamos dicho, resumo lo que habíamos escrito. Bueno, toda la ecuación diferencial, esta es la ecuación para x, ¿cierto? No la voy a escribir igual a un alfa cuadrado, a una constante que la llamamos al cuadrado. Esta constante, toda la parte para y, la igualamos al alfa cuadrado. Después vengo, entonces ahí no estoy poniendo signos. Entonces yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿esto qué es? Esto es real. Si esto es real, entonces yo puedo tener aquí dos casos, ¿cierto? Bueno, si alfa es real, entonces podría tener, si alfa es real, esto alfa cuadrado es positivo. Aquí no tengo ningún caso, ¿cierto? Listo. Pero alfa puede ser imaginario. Esto está mal escrito. Entonces, alfa puede ser igual a i beta. O sea, en realidad lo que hay que hacerlo así. Entonces, aquí alfa cuadrado me daría menos beta cuadrado. Entonces, cuando yo escribo en esa ecuación que yo digo x allá y coloco más menos alfa cuadrado, es como si hubiera hecho esto. O sea, ya consideré un signo pensando que alfa era real y, o sea, estoy considerando lo que hice por separado y no hacerlo pasito por pasito. Pero si usted lo hace así, usted no se equivoca. O sea, alfa real, entonces cuando coloco más menos estoy metiendo esta parte y esta parte. Esencialmente eso es lo que estoy haciendo. Y entonces en la parte en la que tenga igualado el negativo me saldría ese otro parámetro, se ve. Entonces en la solución general tendría dos integrales. Una Exacto. moviéndose sobre alfa y la otra sobre beta. Correcto. Exactamente. Pero ¿por qué no la hice en este problema? O sea, yo para haber hecho todo el problema completo, o sea, para haber resuelto ese problema, haciendo todo el procedimiento completo, yo tuve que haber hecho uno para el alfa cuadrado, pues positivo que tendríamos, el otro para el, ahí lo teníamos igual a menos alfa, ¿cierto? Y haber hecho el otro para el más alfa cuadrado. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo la ecuación en x, aquí, y estoy con más alfa, me quedaría aquí menos alfa cuadrado x igual a 0. Esta era la ecuación que tendría. Pero esta ecuación me dan exponenciales reales, es decir, me da a la más o menos alfa x. O si lo quiero escribir en senos y cosenos, me daría coseno hiperbólico de alfa x y seno hiperbólico de alfa y, de alfa x, perdón. ¿Qué pasa? Estas son ecuaciones que las exponenciales son ecuaciones crecientes o decrecientes, lo mismo que esto. Pero yo sé que en mi problema físico en particular
si yo suelto la cuerda, una cuerda vibrante, una cuerda que me está oscilando, me produce ondas estacionarias. Entonces, no, esta solución no debe aparecer, se va a anular. ¿Qué hice yo para resolver el problema de una manera más rápida? Entonces, usted, si le dicen, encuentre la solución general completa, tuvo que haber colocado este caso y también haber escrito este caso y escribirlo, ¿cierto? O sea, agregar a la suma de las integrales la otra parte, como ustedes decían. Pero ¿qué pasa? Cuando aplique las condiciones de frontera, estos términos con el que se van a anular. ¿Por qué? Porque las soluciones hiperbólicas o exponenciales reales se tienen que anular porque es un caso oscilatorio. Entonces, y efectivamente se anula. Entonces, si yo ya sé cuál es el problema físico, y eso fue lo que yo les dije, y a mí lo único que me pidieron fue encuentre la solución, yo puedo ahorrar tiempo argumentando y diciendo en el parcial y diciendo, yo tengo que considerar menos alfa cuadrado y más alfa cuadrado, que esto es equivalente en decir que alfa es real, ¿cierto? O sea, este es doble signo, o decir que alfa es igual a menos a y beta, y entonces alfa cuadrado sería menos beta cuadrado. O sea, esto escrito así es equivalente a decir eso. Entonces tendría que considerar estos dos casos. Y además, que no lo puse, también el caso en que alfa es igual a 0, que me da la solución lineal. Listo. ¿Por qué no lo hice en este caso? Porque yo no, en ninguna parte tengo que hacerlo. No lo, y entonces lo hice adrede para que ustedes se den cuenta. No me están pidiendo que lo haga, entonces, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. O sea, debería, para evitarme, sobre todo cuando estoy al principio cogiéndole el hilo a esto, hay que hacerlo completo. Entonces, hay que hacerlo para este, y hay que hacerlo, o sea, para el menos alfa, para el más alfa y para cuando el alfa vale 0. No los puedo votar porque la solución general completa es toda esa combinación. Si estoy en el caso, entonces ya después uno con el tiempo sabe, si es un caso oscilatorio, no va a estar este caso ni va a estar el caso lineal porque esos no son oscilatorios. Entonces no son periódicos, perdón, la palabra es periódico. No son periódicos, entonces ni las exponenciales reales ni la lineal son periódicos, entonces esas soluciones se pueden eliminar. Entonces, porque eso puede pasar en el parcial, puede que hayan 2 puntos en el parcial, no sé, ya eso el lunes o martes de la próxima semana con Daniel discutiremos, pueden que existan 2 puntos, uno, en el cual a uno les pida todo, encuentre la solución general y después encuentre la solución particular, y en el otro, uno en general, cuando uno les pone, digamos así, a que coloquen las condiciones de frontera, y como tienen que pensarlo un poquito, uno dice, haga separación de variables, pero uno no le está pidiendo que haga todo el procedimiento de manera exhaustiva. Entonces, si yo no se lo pido explícitamente, usted por argumentación física me puede decir, como dije aquí, esto es una onda estacionaria, entonces las soluciones la parte de la ecuación que me va a llevar a ecuaciones exponenciales reales o cosenos hiperbólicos o senos hiperbólicos no caben, entonces esa parte se anula. Entonces, digámoslo así, yo me iría por acá más arriba, donde pusimos la solución general. Esta es una, bueno, aquí ya estamos, la más general. Aquí, cuando teníamos la solución general, entonces uno lo que puede decir es, bueno, supongamos, entonces estas que son reales, yo dije, escribo acá, entonces yo digo, alfa real. Si alfa real y estoy en el caso de una onda, yo digo de entrada, estos coeficientes tienen que ser 0. Todo esto me tiene que anular, todo esto me tiene que anular. ¿Por qué? Porque en una onda estos son exponenciales convergentes o divergentes y no me van a permitir hacer eso. Entonces, este término no va a aparecer. Si yo hago todo el procedimiento y llego a esto, cuando aplico las condiciones de frontera, lo que me van a dar es que todos esos coeficientes se anulen. Yo lo puedo llevar así, pero eso hace que todo el procedimiento se alargue mucho. Entonces, si la exigencia no es esa, y para ahorrar un poco de tiempo, yo puedo usar la argumentación. Si me piden que lo haga el procedimiento completo, me toca hacerlo completo. Listo. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, y yo dije, alfa imaginario igual a I beta, entonces tengo esta parte. Como yo sé
Fíjese que aquí, entonces cuando puse, apareció esto, y estos sí son funciones periódicas. Entonces, ¿qué digo yo? Ah, no, eso es una onda, me toca mantener la parte que son las soluciones periódicas, no se pueden anular, entonces físicamente no tengo ningún argumento, y cuando aplico las soluciones de las condiciones de frontera, efectivamente eso no se va a anular. Y además, como es una onda periódica, esta solución lineal que es para alfa igual a 0 tampoco debe aparecer, se tienen que anular. Entonces, resumiendo, si a mí no me dicen nada, yo tengo que escribir todo esto, tengo que empezar a aplicar todas las condiciones de frontera y mirar cuáles se van a anular. Entonces ustedes pueden repetir, y ahí les dejo yo la inquietud. Si alguien tiene, pueden repetir el problema que yo les acabé de hacer. Si quieren, trátenlo de repetir para el jueves, haciéndolo con toda la solución completa. Y deben llegar exactamente a la misma solución, solo que el procedimiento se hace más largo. Entonces, esa es mi propuesta de aquí al jueves, para que arranquemos el jueves con la parte de preguntas y respuestas. Es que ustedes, se me volvió a perder, que ustedes resuelvan este mismo problema, no haciendo las suposiciones que yo acabé de hacer, sino que ustedes digan, encuentren, hagan la separación de, bueno, propongan la solución, hagan la separación de variables considerando todos los casos, es decir, escriban la solución completa, toda esta solución, apliquen las condiciones de frontera y muestren que estas exponenciales se anulan, que estas, o sea, que la AX, el A ese A minúscula y el B minúsculas van a ser 0, y que el C1 y el C2 también van a ser 0. Eso es lo que ustedes van a encontrar. Entonces, esa es una forma de chequear que lo que yo hice de una manera más concisa, usando la física, es válido. ¿Estamos? Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces les dejo entonces como propuesta que repitan el mismo problemita, encontrando la solución general completa y encontrando que esas variables, las constantes de las exponenciales reales se anulan y la de la solución lineal se anula. Y ya con eso arrancamos el próximo jueves y después miraremos otros ejemplos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, una feliz tarde, se cuida.